muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir durante unos minutos reflexiones sobre ciberseguridad y protección de datos, que creo que es uno de los temas más importantes para las empresas. Y lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, hoy mismo, en el diario oficial de hoy mismo, de 29 de noviembre, se ha publicado el resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo, relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales y por el que se modifica el reglamento 2019-2020. Es decir, todos los días está surgiendo alguna información referente a ciberseguridad, sector público y sector privado. Y además, uno de los temas más importantes en este ámbito, en esta materia, es el de la relación entre ciberseguridad y protección de datos. Bueno, a lo largo de todo el seminario están analizando las distintas normativas, la regulación que existe sobre ciberseguridad, que afecta directa o indirectamente a ciberseguridad. Una de ellas, muy relevante, es el Reglamento General de Protección de Datos. Bien, ¿cómo voy a distribuir o organizar mi presentación? Primero voy a hacer una referencia al nuevo modelo de protección de datos que diseña el Reglamento General de Protección de Datos. Seguramente voy a decir o voy a trasladarles cosas que ya conocen. Quienes quienes nos movemos en el ámbito de la protección de datos, estamos ya habituados a que nos hablen del reglamento del RGPD o para otros el GDPR, utilizan esa expresión en inglés, también de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la Ley Orgánica 3/2018, pero no siempre tenemos claro cuál es el modelo esencial de protección de datos que diseña el reglamento y que es muy distinto, es radicalmente distinto al modelo que diseñaba la vieja Directiva 9546 y la vieja Ley Orgánica 15/1999, ya por supuesto derogadas ambas, tanto la ley como la directiva, como sabemos, desde mayo de 2018 es plenamente aplicable el reglamento, desde diciembre de 2018 es plenamente aplicable la ley. Bien, me referiré por tanto a este nuevo modelo de protección de datos, porque es muy importante en relación con cómo enfrentarse una empresa a los riesgos de la ciberseguridad. ¿Qué hacer? A continuación me referiré más en particular a los principios generales de la protección de datos, principios que se recogen fundamentalmente en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos y que incluye, entre otros, esencialmente, y el que nos interesa ahora, el principio de seguridad. Y luego me referiré, por último, a algunos aspectos más relevantes que tienen que ver con la aplicación en concreto a los riesgos derivados de ciberataques, aplicación más concreta, como digo, a estos riesgos, preceptos que se recogen tanto en el reglamento como en la ley, que se refieren a la notificación de brechas de seguridad, a las medidas que hay que adoptar, a las sanciones que se pueden imponer. Bien, voy a basarme en parte en un documento que elaboramos en CMS hace unos meses sobre los retos de la ciberseguridad para las sociedades y los consejos de administración. Este documento lo actualizo con algunas consideraciones adicionales, evidentemente. Bien, y no voy a extenderme mucho porque ya se ha explicado en este seminario, los ciberataques, los ataques, muy importante, que pasan desapercibidos. Una empresa puede enterarse que le han robado un activo, que le han robado una botella de agua y puede enterarse de inmediato. A lo mejor una empresa sufre un ataque, un ciberataque, y no es consciente de ello hasta tiempo después.
Esto es algo muy importante. De ahí que tenemos que tener y que tomar cautelas, precauciones con carácter proactivo. Bien, pero como digo, el Centro Criptológico Nacional, el INCIBE, constantemente están llamando la atención acerca de que los ciberataques son cada vez más frecuentes. Se han incrementado muchísimo con motivo de la pandemia, por el hecho de que se ha digitalizado en gran medida la vida de las empresas. Ya todos estamos habituados a las reuniones por Teams y estamos habituados al uso de nuevas tecnologías sin ningún problema. La pandemia ha dado un salto de gigante en este sentido. Pero también los ciberataques se han multiplicado con la guerra de Ucrania. No hace mucho, en una reunión, nos comentaban cómo incluso ante la posibilidad de que se tomasen medidas contra Rusia para detener ciberataques, antes de la invasión de Ucrania, Rusia ya había invadido medio mundo con virus y con malware para que estuviesen dispuestos a salir cuando fuese sin poder ser detenidos, ¿no? O bloqueados. Bueno, son situaciones que incrementan los ciberataques. El Centro Criptológico Nacional, en un informe ya con años, se han incrementado los datos. En 2019 gestionó casi 43.000 ciberincidentes, 42.997 ciberincidentes. El INCIBE, por su parte, en su balance de ciberseguridad 2020, que todos ustedes conocen, señala que durante 2020 gestionó INCIBE 133.155 incidentes de seguridad, de los cuales más de 106.000 corresponden a ciudadanos y empresas, es decir, al sector privado. Más de 106.000 incidentes de seguridad gestionados por INCIBE del sector privado en 2020. Y en 2020 detectó más de 19.000 nuevas vulnerabilidades documentadas. En cuanto a las incidencias, más del 35%, 35,22% son malware, 32% fraude, 17,40% sistemas vulnerables y 15,36% otros incidentes. Bien, los datos, por tanto, están ahí, no hay que recordarlos. Todos hemos sido objeto de algún ataque en algún momento. Todas las empresas, todos los particulares, hemos sido objeto de algún ataque. De mayor o menor entidad, pero yo creo que es prácticamente imposible que alguien no haya sido objeto de un ciberataque. Bien, esto puede llegar a implicar una violación de la legislación de protección de datos. Y esto es muy importante. No solo sufrimos el ciberataque, sino que además nos pueden sancionar. Nos pueden poner una sanción por no haber tomado medidas adecuadas contra ese ciberataque. Y sobre todo por no haber reaccionado a tiempo ante el ciberataque. Y esto nos lleva al siguiente punto que, como les decía al principio, quería trasladarles, que es ese nuevo modelo de protección de datos que diseña el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. Vamos a ver. Como saben ustedes perfectamente, el modelo previo al RGPD en materia de protección de datos y en particular en materia de seguridad era un modelo muy claro, muy preciso dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque había un decreto de 2007, el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprobó el reglamento de desarrollo de la LOPD, de la Ley Orgánica de 1999. Fíjense, la Ley Orgánica era de 1999 y hubo que esperar a 2007, 8 años, para contar con un reglamento de desarrollo de la LOPD. Cuando yo estuve en la agencia del 2002 al 2007, precisamente nos tocó el elaborar, el poner en marcha esa iniciativa prenormativa que trasladamos al Ministerio de Justicia
y esta a su vez al Gobierno, para desarrollar normativamente aquella ley. Bueno, pues ese decreto, el decreto de 1620 que aprobó el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento de Desarrollo, no el actual, el Reglamento de Desarrollo, la LOPD del 99, tenía una parte muy relevante dedicada a medidas de seguridad. Medidas de seguridad que, como saben ustedes perfectamente, se distinguían en 3 niveles, medidas de seguridad de nivel básico, medio y alto. En función de los riesgos que el regulador había detectado y que se reconducían fundamentalmente a la naturaleza de los datos que eran objeto de tratamiento. De modo que, en función de los datos que eran objeto de tratamiento y también de la cantidad de los datos, pero sobre todo en función de la naturaleza de los datos, se tenían que tomar unas medidas u otras. Quienes trataban categorías especiales de datos, datos especialmente protegidos, datos sensibles, datos de salud, de vida sexual, de religión, creencias, etcétera, etcétera, tenían que implantar necesariamente las medidas de seguridad de nivel alto. Entre otras cosas, copias de respaldo, cifrar la información, pasar una auditoría de protección de datos cada 2 años, pero eran unas medidas que todos tenían o teníamos claras, pero que se aplicaban exactamente igual si se trataban categorías especiales de datos por un hospital que tuviese 15.000 pacientes que por una guardería que tuviese 5 niños autistas, porque eran datos, categorías especiales de datos, y exactamente las mismas medidas de seguridad tenían que aplicar unos y otros. Y la Agencia de Protección de Datos lo que podía hacer era comprobar si al margen del riesgo real, del riesgo real derivado del tratamiento de datos, se cumplían o no esas medidas. Era, por tanto, un cumplimiento objetivo, muy reglamentista y que dejaba las cosas muy claras. Yo tengo que aplicar estas medidas, estas o estas otras. Nivel medio, nivel básico, medio o alto. Bien, no sé, trasladando un ejemplo de seguridad vial, cinturón de seguridad, reposacabezas, pretensores y frenos de disco, y airbags, y eso es lo que hay que aplicar. Sea cual sea el vehículo, sea cual sea el uso que se hace de ese vehículo y sea cual sea la intensidad de uso que se haga de ese vehículo. Un vehículo que no se usa nunca y otro que se usa constantemente todos los días. Da lo mismo, las mismas medidas para unos que para otros. Un Ferrari que un utilitario. El modelo nuevo de protección de datos cambia radicalmente. Es un modelo que se basa en, como sabemos, en el principio de responsabilidad proactiva. Yo en muchas ocasiones he señalado que el artículo más importante del Reglamento General de Protección de Datos es el 24. Es el artículo 24, porque es el que establece el principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice lo siguiente. Señala que, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de, y aquí está lo importante, a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el reglamento. El nuevo modelo, este es el modelo de responsabilidad proactiva. Y en este artículo se nos está diciendo que ya no hay que implantar medidas de seguridad de nivel básico, medio, alto. Este artículo, junto con el artículo 32, al que ahora mismo me referiré. 32, que se refiere fundamentalmente a la seguridad del tratamiento. Ya no hay que aplicar, ya no basta con aplicar medidas de seguridad de nivel básico, medio o alto, porque a lo mejor esas medidas no son suficientes. No son suficientes y no permiten garantizar y demostrar al regulador, a la Agencia de Protección de Datos, que las medidas adoptadas son adecuadas y son suficientes. Porque dependiendo, como digo, de la naturaleza de los datos, del contexto, del entorno, del riesgo que se pueda generar, corresponde a cada responsable el aplicar unas medidas u otras. ¿Qué medidas? Ya no se nos está diciendo que hay que pasar una auditoría de protección de datos cada 2 años,
Ya no se nos dice que hay que cifrar la información, ya no se dice que hay que hacer una copia de respaldo, ya no se nos dice que hay que anonimizar, las que cada uno considere relevantes. El tema es que si sufrimos un ciberataque y no hemos tomado las medidas que deberíamos haber tomado, no se sabe bien cuáles, y esto ha generado que el ataque ha puesto en riesgo los datos porque ha habido exfiltración de datos, o ha habido captación de datos, o ha habido riesgo en la disponibilidad de los datos. Si no hemos tomado medidas adecuadas y suficientes, y eso es lo que ha generado que el ciberataque haya prosperado y que hayamos sufrido una incidencia que afecta a los datos personales de los que somos responsables, eso puede generar la imposición de una sanción por parte de la agencia. Pero no porque hemos cumplido o dejado de cumplir un precepto en particular, sino porque no hemos sido suficientemente diligentes a la hora de determinar qué medidas tenemos que adoptar. Este modelo, por tanto, es radicalmente distinto. Ya no, volviendo al ejemplo de la seguridad vial, ya no vamos a encontrarnos, que es muy cómodo, una señal de tráfico en una autovía que nos dice que podemos ir a 120. Y a 120 podemos ir con un Ferrari o con un utilitario, pero podemos ir a 120, no más. Pero podemos ir a 120, con lo cual nos encontramos cómodos, confortables, sabiendo que por encima de esa velocidad nos van a multar, pero por debajo no. Y por debajo no. Llevamos un Ferrari un día despejado a las 12 de la mañana en una autovía vacía, o llevamos un utilitario a las 12 de la noche granizando en una carretera, en una autovía llena de tráfico. Porque el legislador ha objetivizado el riesgo y ha considerado que por encima de 120 se genera sí o sí un riesgo, y ese hay que evitarlo. En protección de datos esto no es así. La señal de tráfico que tenemos ahí, también para la implementación de medidas de seguridad y, por tanto, también para la protección frente a ciberataques, es vaya usted a la velocidad adecuada. Vaya usted a la velocidad que considere adecuada. Si es de noche, redúzcala. Si es de día, puede ir deprisa. Si hay mucho tráfico, usted verá. Si es una autopista de peaje y va con un Ferrari a las 12 de la mañana de un día soleado, puede ir a 300 por hora y no pasa nada. Porque le para a la policía, la Guardia Civil, y le va a preguntar, ¿qué medidas ha adoptado usted? ¿Está generando riesgo? ¿No está generando riesgo? ¿Me demuestra que no genera riesgo? Le dejo pasar. Y detrás de mí viene un utilitario a 80 por hora, que se está desmantelando, y la Guardia Civil le multa. Y no le deja pasar. Digo, que yo voy a menos de 120, pero usted está generando riesgo. Bueno, pues esto es lo que cabalmente está ocurriendo ahora, con las medidas en general y en particular con las medidas de seguridad, con ciertas excepciones. Por ejemplo, para el sector público, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que las entidades del sector público deberán aplicar las medidas de seguridad derivadas del Esquema Nacional de Seguridad, que, como saben, se acaba de aprobar hace unos meses un nuevo reglamento con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Muy importante, por cierto, que esto muchas veces pasa desapercibido, no se tiene en cuenta. Todas las empresas, incluso despachos de abogados, que vayan a contratar con la Administración un servicio de consultoría, por ejemplo, o cualquier contrato que implique tratamiento de datos, todas esas empresas deben aplicar necesariamente el Esquema Nacional de Seguridad. De modo que la Administración, cuando vaya a contratar con alguna empresa o con un despacho de abogados, le puede exigir a esa empresa que le garantice que está cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad. Así lo establece la disposición adicional primera y lo establece también ahora la Ley de Contratos del Sector Público tras una reciente reforma de hace un par de años, ¿no? Dice, en los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con las de la Administración Pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad. Bien, por tanto, un nuevo modelo con mayor incertidumbre, sin duda alguna, mayor incertidumbre, pero al mismo tiempo mayor flexibilidad. Recuerdan lo que decíamos del ejemplo del hospital de 15.000 pacientes y la guardería con 5 niños autistas. Hasta el 2018 las mismas medidas. A partir de entonces se podrá flexibilizar. Un hospital dice, oye, pues yo
tengo pocos niños, no sé qué, pues las medidas pues, pueden ser menos. Tengo que prevenir ciberataques. Estoy obligado a hacerlo, y no vamos a entrar ahora en el régimen o la regulación que no sea protección de datos, pero conocen perfectamente ustedes que se puede exigir responsabilidad a los consejos de administración de las empresas cuando no se adoptan medidas adecuadas y esto genera un riesgo para la propia empresa, incluidas medidas de seguridad frente a posibles ciberataques. Bien, siendo este el modelo, ¿qué pistas nos da la legislación, la regulación, y qué pistas nos da también la Agencia Española de Protección de Datos u otros organismos, como por ejemplo el Comité Europeo de Protección de Datos? El Reglamento General de Protección de Datos tiene unas previsiones muy relevantes en el artículo 25 en cuanto a medidas de seguridad, que se refieren a los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. Cualquier producto, actividad, iniciativa que ponga en marcha o que lleve a cabo una entidad pública o privada que implique tratamiento de datos debe tener en cuenta el principio de privacidad o protección de datos desde el diseño y por defecto. Es decir, no puede en ningún caso obviar, desatender las exigencias en materia de seguridad, lo cual nos protege frente a ciberataques. Protección de datos desde el diseño. Ahora pondré algún ejemplo. Y también tiene que tener en cuenta el principio de protección de datos por defecto. En caso de que esa iniciativa, ese producto, ese servicio, esa campaña se pueda llevar a cabo con mayor o menor incidencia en la protección de datos, se tiene que elegir siempre la que menor incidencia tenga sobre los interesados. Fíjense, este informe, que como les digo, se ha hecho público hoy mismo, en el Diario Oficial de la Unión Europea de hoy mismo, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, dice que es un informe en relación, como digo, con una propuesta de reglamento sobre requisitos de ciberseguridad para productos con elementos digitales. Por ejemplo, ordenadores móviles, ¿no? Ese reglamento lo que quiere va a ser importantísimo en materia de ciberseguridad, porque lo que quiere es que estos productos con elementos digitales tengan ya implantadas medidas de seguridad. Y el Supervisor Europeo dice que en el futuro reglamento debería hacerse una mención expresa a la obligación, recordar la obligación de tener en cuenta los principios de privacidad desde el diseño y por defecto. Como digo, artículo 25 del reglamento, y el Supervisor Europeo lo recuerda en este informe que les comento. Hay más artículos en el reglamento que nos dan pistas acerca de qué medidas de seguridad aplicar o implantar. El artículo 32 del RGPD. Teniendo en cuenta el estado, es un artículo muy semejante al 24 que antes decíamos, del principio de responsabilidad proactiva, pero aplicado a las medidas de seguridad. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Esta es la clave. Hay que tomar medidas de seguridad apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. ¿Esto qué implica? Que cada responsable y cada encargado, conocen ustedes perfectamente la distinción entre responsable y encargado, responsable del tratamiento, encargado del tratamiento. Responsable es el que decide los fines y los medios del tratamiento, el que decide llevar a cabo un tratamiento. Voy a generar mi fichero, mi tratamiento de datos personales de proveedores, de clientes, de trabajadores o de otro tipo. Y el encargado es el que lleva a cabo tratamientos por cuenta del responsable.
por cuenta del responsable y siguiendo las instrucciones del responsable. Bueno, pues uno u otro. Él, por tanto, no decide ni qué datos tratar ni la finalidad. Trata datos de acuerdo a las instrucciones del responsable y por indicación del responsable, por cuenta del responsable. Bueno, pues tanto uno como otro tienen que tomar medidas de seguridad. ¿Cuáles? Las que sean, las que sean. Entre otras, y el reglamento en este sentido es muy útil porque solo son 4, pero nos deja ahí medidas de seguridad que se pueden adoptar. Pseudonimización y cifrado de datos. Capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. Capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. Y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. Es decir, se nos están indicando qué medidas, entre otras, deben o pueden ser implantadas. A partir de aquí, como digo, para protegerse frente a ciberataques, entre otras cosas, pero sobre todo para proteger los datos personales de terceros, por definición, todo aquel que trata datos personales está tratando datos personales de terceros, no propios. Los datos no son nuestros, son de los titulares de los datos. Por tanto, se tienen que aplicar estas medidas, pero no son las únicas. Hemos hablado antes del Esquema Nacional de Seguridad. Cada uno puede, con su asesor, con su consultor, con el responsable de sistemas, con el responsable de los servicios informáticos, el responsable de seguridad, decidir qué medidas tiene que implantar. Pero para eso se tiene que hacer un análisis muy detallado de las circunstancias reales y los riesgos derivados del tratamiento. Y en base a ese análisis, a ese mapa de tratamiento de datos, se tendrán que aplicar las medidas de seguridad que se consideren oportunas. En este sentido, también el reglamento nos da pistas cuando en el artículo 35, se habla de la evaluación de impacto relativo a la protección de datos. Evaluación de impacto y protección de datos. En inglés las PIAs, Privacy Impact Assessment. Evaluación de impacto en protección de datos, que siempre se tiene que llevar a cabo cuando se tenga la sospecha o se considere que cualquier tratamiento puede implicar un riesgo para los datos de carácter personal. Y esa evaluación de impacto tiene que partir de la base de cuál es el riesgo. Siempre hay, como saben ustedes, hay una distinción entre riesgo inherente y riesgo residual. Les pongo un ejemplo. Yo soy un hospital y tengo que tratar categorías especiales de datos. Datos de enfermedades, datos de salud, datos de mis pacientes de oncología. Bueno, el riesgo inherente para el tratamiento de esos datos es altísimo. Es el más elevado, ¿no? Sobre todo si son una cantidad masiva de datos, si se tienen que comunicar entre distintos hospitales, tienen que hacer varios profesionales. El riesgo inherente es altísimo. Se hace una evaluación del riesgo y dice, esto se nos dispara. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar medidas de seguridad para bajar ese riesgo. Vamos a cifrar la información, vamos a encriptarla, vamos a limitar con precisión quién puede y quién no puede acceder a esos datos. Vamos a establecer medidas de seguridad para garantizar el restablecimiento de los datos en caso de pérdida, medidas de resiliencia. El riesgo va bajando, vamos a pseudonimizar, vamos a fijar lo que pasa es que aquí estaremos hablando también de legislación sectorial, la Ley de Autonomía del Paciente, por ejemplo, que establece los plazos de conservación de las historias clínicas. Pero bueno, vamos a tomar las medidas más robustas que nosotros podamos diseñar. Y el riesgo baja. Esas medidas adoptadas convierten el riesgo inherente alto en un riesgo residual bajo, lo cual también, una vez más, implica que quedamos protegidos frente a ciberataques. Pero qué medidas se adopten depende de esa evaluación de impacto,
de las circunstancias y de lo que cada responsable decida. Pues voy a ir por la norma ISO 27001, por estas normas, por este código de conducta, depende de cada uno. Pero lo cierto y fijo es que si sufrimos alguna, ahora voy a referirme a las incidencias de seguridad, que tienen muchísimo que ver con los ciberataques. Si sufrimos un ciberataque o una incidencia, la agencia lo primero que va a preguntar es: ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué medidas de seguridad tienen ustedes implantados? ¿Por qué han sufrido usted un ciberataque? ¿Por qué ha habido un malware, un ransomware? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué uno de sus empleados ingenuamente ha abierto un correo electrónico que tiene un phishing? ¿Tienen ustedes formación? ¿Forman ustedes a sus empleados? ¿Les dicen que es un phishing? ¿Dicen que no tiene bajo ningún concepto que abrir un correo externo que sea sospechoso? Pues no, no lo hacemos. Esa es una medida de seguridad que también tienen que tomar. Y si la agencia dice: usted no establece formación a sus empleados para que detecten qué es un phishing y qué no. Miren, hoy mismo yo he recibido en mi correo electrónico de la universidad un correo de administración de mensajes. Y además era muy bien diseñado, incluso con el logo de la universidad y todo. Dice: tiene usted un mensaje de fulanito y tal, que es el presidente de la universidad. Dice: un mensaje del presidente de la universidad. Dice: para conocerlo, pincha aquí. Alguien ingenuo dice: me llama el presidente, voy a ver qué me dice. Y pincha inmediato y entonces te salta el virus y dices: la ha fastidiado. Te ha encriptado el ordenador, si es un ransomware me tienes que pagar no sé cuánto, esto se reconduce, entra en la red de la universidad e infecta a toda la universidad. Miren, no hace mucho, en un despacho X de abogados, uno de los abogados accedió a su cuenta del despacho por la red pública de un hotel. Se conecta a Internet a través de la red de Wi-Fi del hotel, entra en su correo electrónico del despacho, le entra un virus e infecta todo el despacho. Infecta todo el despacho. Ese virus que entra a través de la red pública Wi-Fi del hotel, que no es segura. Que ahora ya saben que los hoteles, esta red no es segura. Oiga, pues establezca, ordene usted a no acceder a los correos corporativos a través de redes públicas no seguras. Estas cuestiones también se tienen que tener en cuenta y también la agencia lo valora. Dice: ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? ¿No? Bien, por tanto, medidas de seguridad, las que sean, definirlas, evaluar el contexto, las circunstancias, los riesgos. Pero la seguridad 100% no existe. Esto es evidente. No existe para nadie. Si atacan la Casa Blanca, pueden atacar a cualquiera. Si los ficheros de la CIA han sido atacados, ¿quién está libre de poder sufrir un ciberataque? Nadie. Pero nadie es nadie. Se pueden producir incidencias. Entonces entra aquí en juego el tema de las brechas de seguridad. Incidencias, ciberataques, brechas de seguridad. Y esto nos lleva también a otro precepto del reglamento, que es el artículo 33. El artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos. Y, hay que distinguir entre meras incidencias de seguridad y brechas de seguridad. Incidencias de seguridad puede haber constantemente. Se me ha caído el servidor durante 5 minutos. Durante 1 minuto. Eso es una incidencia de seguridad. Es una incidencia de seguridad, ¿no? Pero no tiene por qué ser una brecha. La brecha de seguridad es aquella incidencia que afecta o puede afectar a los derechos de los particulares. He sufrido un ataque, he sufrido un phishing, he sufrido un ataque, un ransomware, un hacker, un virus. Bueno, basta con saber que la Agencia Española de Protección de Datos, en su memoria de 2000, tenía por aquí los datos, recibe miles de notificaciones de brechas de seguridad, pero miles de notificaciones de brechas de seguridad. Cientos o miles, ¿no?
Quiere decir que brechas se están produciendo constantemente. Pero no son 133.000 incidencias como tiene documentadas en el sector privado, INCIBE, como veíamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas incidencias no tienen por qué ser notificadas a la agencia. ¿Cuándo hay que notificar las incidencias a la agencia y cuándo a los particulares? Alguien sufre un ciberataque y este ciberataque afecta fundamentalmente a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad de los datos. A la confidencialidad porque se ha accedido, a la integridad porque se han destruido, a la disponibilidad porque es imposible acceder. Es el típico mensaje del ransomware. Le he metido un virus, toda la información está encriptada. Si usted quiere recuperarla, volver a disponer de ella, me tiene que pagar 3 millones de euros, o 100.000 euros, o 200.000 euros. Además, en bitcoins, ¿no? Esto está a la orden del día, ¿no? Si no se toman medidas. Bien, si, como digo, esa incidencia es una brecha porque afecta a la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos, hay que plantearse si debe o no notificarse a la agencia. Y aquí nos encontramos una vez más con ese modelo de proactividad. Y voy terminando ya. ¿Cuándo notificar? Pues usted verá. Analice qué es lo que ha ocurrido, qué datos han quedado afectados, a cuántas personas se han afectado, y usted verá. Es verdad que hay ahora una herramienta de la propia agencia, en la página web, una herramienta para notificación de brechas de seguridad, que se van complementando los campos de esa herramienta, quién es el responsable. No hace falta poner datos identificativos, ¿no? El sector en el que se opera, qué tipos de datos han resultado afectados, qué número de datos han resultado afectados, qué efecto ha producido, si ha afectado a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, y se van pasando los distintos campos, resultado, y te dice, ¿tiene usted que comunicar o no? A veces la plataforma es demasiado rigurosa, en mi opinión. Quiero decir que suele dar mensaje de hay que notificar, sobre todo en relación con el número de afectados. Cuando el número de afectados es elevado, por lo general hay que afectar. Pero no siempre, porque puede que haya habido, oiga, yo tengo una incidencia, 5 minutos, los servidores caídos, mis clientes, 5 millones de clientes no han podido acceder a los servidores durante 5 minutos, afectados 5 millones, pero la incidencia no afecta a sus derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, seguramente esa incidencia no habría que notificarla a la agencia. Pero si alguien ha accedido a datos de una compañía de seguros, de una entidad financiera, de un despacho de abogados, por supuesto, y depende de a qué datos se haya accedido, entonces a lo mejor sí que hay que notificarlo. Como digo, notificaciones o a la agencia o a los interesados o ambos. El artículo 33 del reglamento dice que en caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 35, sin dilación indebida, a ser posible en el plazo de 72 horas, dice, a menos que sea improbable que dicha violación constituya un riesgo. A menos que sea improbable que dicha incidencia constituya un riesgo para los derechos. Entonces, aquí es donde hay que valorar. ¿Qué hacemos? ¿Notificamos o no? Hay muchas empresas que dicen, no notifico, porque, ojo, notificar es poner en conocimiento de la agencia una brecha de seguridad. Es decir, reconozco que he sufrido un ataque a los datos y a lo mejor es por mi culpa. Y hay que notificarlo. Aquí se plantea un problema jurídico en el que ahora no podemos entrar, que es el de la autoinculpación. ¿Hasta qué punto la autoinculpación puede dar lugar a una investigación y sanción por parte de la agencia?
Eso en derecho penal no es admisible, ¿no? Autoinculparse, ¿no? Bueno, pero ahí está, y además que esto está en un reglamento de protección de datos, que ha hecho saltar por los aires muchos principios del derecho sancionador, pero bueno, ahí está. Hay que notificar, y cuando la incidencia entrañe un alto riesgo para los interesados, hay que notificar a los interesados. Y como comprenderán, muchas empresas dicen, y ahora tengo que notificar a mis 500.000 clientes que han sufrido una incidencia de seguridad que a lo mejor no es tan relevante, pero les voy a asustar. Dice, atención, hemos sufrido un ataque, quizá sus claves de acceso han resultado afectadas, les recomendamos que las cambien. Quizá un tercero ha podido acceder a sus datos, les recomendamos que cambien la clave, lo que sea, que tomen medidas de seguridad, lo que sea. Hay que notificar, si se da estas circunstancias, sí, porque el no notificar es una infracción. Es una infracción. La agencia recibe la notificación y analiza qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué puede ocurrir? Sí, ¿qué puede ocurrir? Que no tengamos todos los datos sobre la incidencia. Pues vamos notificando sobre la marcha. Sobre la marcha. Dice, mire, que no sé cuántos datos. Dice, que ya lo sé, que 15.228. Que no sé si los puedo recuperar, que ya sé que sí los puedo recuperar. Que no sé si ha habido exfiltración o no de datos, que sí, que lo sé, que sí que ha habido. Entonces, se va completando. Lo importante es reaccionar, ¿no? Bien, la agencia no siempre pone en marcha el procedimiento sancionador. De hecho, hay una resolución, la resolución E/9159/2020, 9159/2020 de la agencia, en la que se archivan las actuaciones dirigidas contra una gran compañía del sector asegurador, bueno, Mapfre, porque se ve. Mapfre notifica una brecha de seguridad muy importante, demuestra que ha tomado medidas para reaccionar contra el ataque, demuestra que se ha recuperado la información, que se ha restablecido la normalidad del tratamiento y la agencia reconoce que se han tomado medidas adecuadas y archiva. En otros casos, sin embargo, la agencia recibe la notificación, analiza lo que ha ocurrido y cae a la cuenta de que no se han tomado medidas y sanciona o inicia un procedimiento sancionador. Bien, en consecuencia, por tanto, y con esto termino, en materia de ciberseguridad el cumplimiento de la legislación de protección de datos es imprescindible. Es imprescindible. Es una herramienta esencial para luchar contra ciberataques. Y termino con este ejemplo. Cuando yo estaba en la agencia, se produjo el incendio del edificio Windsor, donde en aquel entonces tenían su sede varios grandes despachos de abogados. Prácticamente todos fueron a verme a los pocos días, porque, madre mía, un incendio, pérdida de información, y fueron a verme para decirme, prácticamente todos, mira, director, gracias a las medidas de seguridad que hemos implantado como consecuencia de la legislación de protección de datos, la información no ha sufrido ningún perjuicio, porque tenemos copias externas, copias de respaldo, copias de seguridad cada X minutos o cada X horas. Dice, bueno, que hemos recuperado el 95% de la información. Y eso fue precisamente por cumplir con la normativa de protección de datos. Pues en relación con los ciberataques igual. Hemos podido reaccionar frente a un ciberataque, hemos podido rechazarlo porque hemos cumplido. Pero si no se cumple, la agencia puede sancionar con multas de hasta 20 millones de euros. O sea que no es una broma. Bueno, pues hasta aquí por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, si José, si puede hacerse alguna pregunta o no. Y si no, pues encantado y a su disposición. Vale.